Dios. Gloria a Dios. Buenas noches para todos y para todas. La paz del Dios Todopoderoso sea con todos nosotros. Es un placer para mí poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Dios nos ama hoy, Dios nos ama mañana y Dios nos ama siempre. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy les traigo una palabra para compartirla con ustedes. Una palabra que nos cambia, una palabra que nos transforma, una palabra que nos enseña cómo vivir el día a día, que nos enseña qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Quiero que se pongan cómodos allí para que compartamos esta palabra, una palabra que transforma, una palabra que da vida y una palabra que lo va a educar, porque viene de Dios. Lo invito que vayamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 12. O mejor, número. Digamos que número, es número. Número capítulo 12. Vamos a leer del 1 hasta el 16. Vamos a mirar ese lindo pasaje que tiene para nosotros. Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Cómo dice? María y Aarón murmuran contra Moisés. Dice así la palabra de Dios. Dice el versículo 1. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque éste se había casado con una mujer de Etíope. Dice el 2. Además dijeron, el Señor habló solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. Dice el 3. En realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor les dijo a Moisés, Aarón y a María, vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Los tres fueron allá. Dice el 5. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visión y le hablo en sueño. Pero con mi siervo Moisés no hago así. Él es más fiel que todos mis siervos. Y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. ¿Cómo se atrevieron a hablar mal de mi siervo Moisés? Dice el 9, la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. En cuanto la nube se apartó, María tenía la piel cubierta de lepras, blanca como la nieve. Aarón miró a María y vio que estaba leprosa. Entonces le dijo a Moisés,
ay Señor mío, no nos hagas cargar con el castigo de este pecado que hemos cometido con insensatez. No permitas que quede como un niño que nace muerto, con la carne medio consumida. Y Moisés oró a Jehová: te ruego Dios, que la sane. El Señor responde: si el padre de ella la hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que estar avergonzada 7 días? Pues que quede fuera del campamento 7 días y después puede volver. María estuvo fuera 7 días y el pueblo no siguió la marcha hasta que ella volvió. Luego partieron de Oret y acamparon en el desierto de Parán. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este bello privilegio, por esta bella oportunidad de estar aquí compartiendo su bendita y santa palabra de Dios. Vemos que cada día que leemos su palabra, que meditamos en ella, que hacemos la manera de buscar un poco más, ella nos cambia, ella nos transforma. Hoy le traje este pasaje, la murmuración de María y Aarón contra su siervo Moisés. Voy a hablarles acerca del tema, la murmuración, el pecado disfrazado de sus efectos y su restauración. El texto base que vamos a tomar es Números capítulo 12, del 1 al 16. ¿Cuándo ocurre esto? Aquí lo que estamos viendo es a un sumo sacerdote y a una profetisa que están conspirando o murmurando contra su líder. Es tan grave el asunto porque tras de que era su líder religioso, era su hermano. Entonces vemos aquí que estas personas ahora se juntan y María es la que emprende esta conversación negativa, la cual contagia al sumo sacerdote con el mismo pecado. Es muy difícil mirar esto, es muy difícil ver esto que pase hoy día en las iglesias. ¿Por qué les digo? Porque es que muchas veces creemos que Dios para nosotros no tiene nada. Muchas veces creemos que para nosotros no hay nada cuando nosotros tenemos algo muy bonito de parte de nuestro Dios. Aquí vemos a una María y a un Aarón que conspiran o que murmuran contra su líder religioso, contra Moisés. Y vemos que Dios escucha en el instante que ellos hacen tal murmuración y Él decide salirles al encuentro. Este pecado no solamente se quedó crucificado o murió en ese tiempo, ese pecado hoy en día está vigente en las iglesias donde nosotros nos congregamos. También existen esas cosas. Incluso muchas veces nosotros nos dejamos usar por el enemigo como María y como Aarón. Les voy a leer un poco aquí para que entren un poco al pasaje conmigo. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió el 2.º año después que el pueblo de Israel parte del Egipto o sale del Egipto. Dios había elegido a los 70 ancianos para ayudar a Moisés en la conducción del pueblo. Eso lo encontramos en Números 16-17. Números 11, 16, 17. María profetiza, Aarón sumo sacerdote, ambos
llamados únicos y valiosos. El pecado nunca se presenta tal cual es, se disfraza de preocupación por algo que traemos presente para usarlo como pretexto y como celo para cuestionar la autoridad de Dios. ¿Qué sucede aquí, mis hermanos? Aquí estamos viendo a una María y estamos viendo a un Aarón que ellos toman como pretexto, y esta parte la quiero poner clara para que usted no caiga en el error. Ellos nunca conspiran así como así contra su líder, no, ellos buscan un pretexto para hablar en contra de su líder, de su hermano. Y es lo que muchas veces nosotros solemos hacer. Usamos como pretexto una situación para hablar contra nuestro hermano, contra nuestro pastor, y déjeme decirle que eso es fatal. ¿Cuál es el pretexto que estas personas usaron aquí? El pretexto que ellos tomaron fue la mujer de Etíope que tenía Moisés. No era de su tierra, no era de su gente, sino que era de Etíope. Otro pasaje dice que era cusita, era morenita, de piel morena, en sí era de Etíope, para que ustedes me entiendan mejor. Ellos disfrazan esto o usan esto como una máscara, usan la mujer de Moisés como una máscara para poder hacer la murmuración, para poder ejecutar el acto de murmuración. Pero vemos que esto no les dura mucho, porque vemos que aunque usan la mujer como máscara, si usted se da de cuenta, en el mismo versículo la máscara se le cae. Porque dice el versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y la oyó Jehová. Entonces, ¿por qué le digo que la máscara se le cae ahí mismo? Porque es el pretexto que ellos usan, es la llave que ellos usan para entrar a murmurar del siervo de Dios. Porque ahí mismo vemos que dejaron salir lo que llevaban por dentro. El problema no era la mujer que Moisés había conseguido. El problema no era esa mujer etíope o esa mujer cusita, morenita. El problema era unos celos dañinos que habían nacido dentro de ellos. Y que ellos pudiéndolo evitar, que ellos pudiéndolo controlar, ahora no lo controlan, sino que este problema se les sale de las manos y llegan a conspirar contra su mismo hermano, contra su mismo líder religioso. Y esto es muy triste. ¿Por qué le digo que esto es triste, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros creemos que nosotros no tenemos nada de parte de Dios y nosotros tenemos un llamado mucho más grande o mejor o igual, qué sé yo, que el que esa persona que estamos criticando o contra la que estamos murmurando tiene. Porque si usted se da de cuenta, esto fue el segundo año después que ellos salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué sucede aquí? Aarón, vemos que Aarón también tenía su cargo, y no cualquier cargo. Era el único y primer sumo sacerdote en el pueblo de Israel. María era la profetisa, era quien hablaba palabra de Dios, era por medio de quien se hablaba la palabra de Dios también. Entonces María también tiene un cargo muy importante, ambos están en su rol. Es decir, que una cosa se necesita. Yo no puedo tener lo mismo que usted tiene, ni usted lo mismo que yo tengo. Porque imagínese si todo nuestro cuerpo estuviera compuesto por ojo, ¿qué parte de nuestro cuerpo escuchara lo que la gente nos dijera o los sonidos que la naturaleza expresara si todos fuéramos ojos? No, ambos necesitamos una función diferente. Por eso es que nuestro cuerpo está compuesto de olfato, de ojos, de oídos y todo, porque todos nuestros miembros son importantes. Entonces esto fue lo que les faltó a María y Aarón entender. Ahora ellos quieren el mismo cargo que Moisés tiene,
siendo que ellos tienen un cargo o una misión diferente, pero muy fundamental en este pueblo de Israel. Usan la mujer de Moisés como llave, como máscara para iniciar la conversación. Y la Biblia dice que murmuraron contra ellos. Y dice que Dios los escuchó. Avancemos, porque el tiempo por estos canales son oro. Les tengo como punto 1 los efectos que produce el pecado. Ahora descubramos cuáles son los efectos que produce el pecado en la vida del ser humano. Porque esta parte se la quiero dejar clara, porque después de que usted escuche este mensaje, después que usted sea amonestado a través de este mensaje, usted decidirá si sigue igual o si trata de no volverlo a hacer, porque yo sé que usted lo ha hecho como yo también lo he hecho muchas veces. Y entonces esta es un espejo que todos los días nos transforma. Dice, el pecado trae consecuencias visibles, profundas y duraderas. Separa de la presencia de Dios. Al irse la nube, María queda leprosa, blanca como la nieve, señal de impureza y alejamiento del Señor. Eso lo encontramos en Números 12:10. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de la familia y de la comunidad. Porque vemos que aquí dice, el texto dice, debe salir del campamento y permanecer 7 días apartada, sin conveniencia, sin compartir, sin participar en el culto. Entonces vemos qué hace el pecado. El pecado causa división, causa separación. Ahora vemos a una María que peca contra Dios y Dios dice, sáquenla del campamento por 7 días. Entonces vemos claramente que el pecado lo que hace es separarnos de Dios, separarnos de nuestra familia, separarnos de nuestro hogar, separarnos de nuestro vínculo, de nuestro rol. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado si no queremos que nosotros pasemos por esta situación, si no queremos estar lejos de los nuestros, separados de Dios. Entonces hagamos las cosas de una manera fácil para nosotros y para que Dios nos tenga en cuenta. Otra consecuencia que tiene el pecado: rompe la armonía y abre puertas. Debemos tener mucho cuidado antes de abrir la puerta a cualquier pensamiento, comentario o actitud. Hay que asegurarse de quién o qué está tocando. El pecado llega disfrazado, pero una vez que le damos paso se convierte en semilla peligrosa. Aunque María se arrepintió, fue perdonada y recuperó su lugar. Esa semilla de duda y de rebelión que se sembró no desapareció del todo. Aquí quiero aclarar algo, mis hermanos. Y es que por eso es que yo les digo que hay que tener mucho cuidado en el momento de usted sembrar, de usted pecar, de usted cometer un error. Ya no podemos hacer nada con la semilla que ya sembremos. Ya no hay forma de hacer nada, ya no hay forma de arreglarlo. Pero ahora el desafío es a no volver o a no seguir sembrando semillas de fruto malo que nos dañen, que nos corrompan, que dañe a nuestra generación, que dañe a alguien más adelante. Porque yo no voy a decir que yo nunca sembré semillas malas. Yo sembré muchas semillas malas que dañaron mi vida, que dañaron a muchas personas y que tal vez hoy en día muchas personas se encuentran afectadas por semillas que nunca debí de sembrar, pero que sembré y que ya no puedo hacer nada porque ya las sembré, pero
aunque me haya arrepentido ante Dios, le haya pedido perdón a Dios y Dios me haya perdonado, quedaron semillas, quedaron restos, quedaron raíces de esas semillas que aún siguen brotando, que aún pueden afectar a mi familia, que aún pueden afectar a personas a mi alrededor, ahora, ayer o mañana o más adelante. Por eso mi consejo es: tratemos de no sembrar una semilla dañina, porque eso no muere aquí. ¿Por qué les digo esto? María sembró una semilla de murmuración, de pecado, de conspiración contra su líder. Parece que Dios aquí la perdona, o Dios la perdona, digamos que Dios la perdonó. Aunque Dios la perdonó en bien, Moisés pide perdón a Dios por ella, Dios la perdona. Enseguida Dios la perdonó, pero ella le tocó pagar la culpa, la corrección, le tocó vivir la corrección, que fue durar 7 días expulsada fuera del campamento. Si usted se da de cuenta, esa semillita que María sembró de conspiración, de rebelión, de murmuración, no murió aquí. Más adelante, ahora resulta, de pasado unos años, esta semilla, esas raicecitas, brotaron a la tierra y causaron un daño severo. Dice así: esta semilla de duda, de rebelión que sembró, no desapareció del todo. Pasaron años y esa misma semilla brotó en el corazón de Coré, quien repitió las mismas palabras: ¿por qué os levantáis sobre la congregación de Jehová? Y al darle paso cosechó un juicio mucho más grave. La tierra se abrió y lo tragó junto con sus seguidores, con sus familias. Eso lo encontramos en el capítulo de número 16. Lo que sembramos, aunque lo arranquemos o aunque lo arreglemos para nosotros, puede seguir creciendo y afectando a otros mucho tiempo después. Hay una lección aquí que debemos aprender. El pecado siempre cobra su precio, aunque sea pequeño o parezca inofensivo. Produce separación, aislamiento y puede dejar consecuencias que van más allá de nuestra propia vida. Aquí vemos que María siembra una semilla no muy buena, una semilla que trae como consecuencia más adelante esta semilla brota y afecta a otra persona, y esta persona en este caso no contó con la oportunidad de ser perdonado o de arrepentirse, sino que la tierra se abre y se lo traga. Por eso les digo, tengamos muy en cuenta qué clase de semilla vamos a sembrar. Aquí vemos una María que cometió un pecado muy grave, porque Jehová se lo reprendió de enseguida, no le dio mucho tiempo. Moisés era tan manso, tal vez, que no había como él otro en la tierra, dice la misma palabra. Y vemos que Moisés en ningún momento se defiende, para nada. Moisés no abre su boca para defenderse, el mismo Dios es quien lo defiende,
El mismo Dios es quien le dice: Moisés, parece que han conspirado, han pecado contra ti, han murmurado contra ti. Y es el mismo Dios quien convoca la reunión, quien los llama al tabernáculo de reunión o al tabernáculo del encuentro y le dice: suban los tres allá, le dice Dios. Suban los tres allá que tengo algo que hablar con ustedes. Y le dice: dice el versículo 4, por eso el Señor les dijo a Moisés y a Aarón y a María: vayan ustedes tres a la tierra del encuentro o a la tienda del encuentro. Los tres fueron allá. Dice el 5. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando yo entre en ustedes, o cuando haya entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es más fiel que todos mis siervos, y con él hablaré cara a cara y en un lenguaje claro. ¿Cómo se atrevieron a hablar mal de mi siervo Moisés? Vemos aquí Dios los confronta y les dice: vengan acá, vengan acá. Yo me imagino que Moisés, tal vez en el momento de que Dios cita a estas tres personas a esta reunión, es muy probable, es muy probable, la Biblia no lo habla textualmente, es muy probable que Moisés no sabía el asunto. Esto es algo muy, muy, muy difícil. Si usted medita, es algo muy difícil. Yo me atrevo de decir que tal vez Moisés no sabía qué pasaba ni para qué Dios los iba a reunir ahí. Yo digo que tal vez Dios en ese momento no le había dicho nada, pero Aarón y María sí debían de tener claro de qué se trataba. Vemos que los tres se reúnen y entonces ahora Dios comienza a reprenderlos severamente porque no fue sencillo. ¿Qué hace Dios ahora? Le dice: escuchen lo que les voy a decir. Cuando yo hable por medio de un profeta que esté entre vosotros, yo les voy a hablar en sueño. Cuando yo me vaya a comunicar con un profeta que esté entre vosotros, yo me voy a comunicar en visión y en sueño. Yo me voy a comunicar con ellos en visión y en sueño. Pero con mi siervo Moisés no será así. Yo con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y a mí me parece así. En otras palabras, para que usted me entienda. Ustedes no son los que van a decidir cómo yo quiero hablar con ellos. Soy yo quien decido de qué manera voy a hablar con ellos. Y vemos que Dios es tan bueno que decide aclararles el asunto, porque Él decide hablar con Moisés cara a cara y claramente. Y vemos que Él le dice: porque no hay otro tan fiel como Él. Vemos que la fidelidad de Moisés es la que hace que Dios se comunique de una manera diferente como se comunicaba con las demás personas. Entonces por eso Dios le recalca: yo hablo con él así y porque yo quiero. Y si yo voy a hablar con un profeta, me comunico a través de visiones o a través de sueños, porque este Moisés es más justo que todos en la tierra. Mis hermanos, es lo que pasa hoy en día. Muchas veces nosotros vemos que Julano habla tan bonito, predica tan bonito, y decimos: pero míralo, ¿será que él es el único? ¿Será que él es el único que puede predicar? ¿Será que él es el único que Dios usa? Y entramos en el mismo error que María y Aarón, en la misma consecuencia, en el mismo pecado, cuando Dios tiene algo grande para nosotros. María tenía algo muy importante, muy grande, muy precioso. Aarón, sumo sacerdote, tenía algo maravilloso. No había nada que envidiarle a su siervo Moisés. ¿Cómo es posible que esta gente desean tener ahora lo que Moisés tiene cuando ellos tienen algo tan precioso? Les voy a contar un testimonio para que usted
me entienda un poquito y capte la esencia de este mensaje y de lo que le quiero decir. Había en una región, en un pueblo, en una ciudad, dos hombres ricos que tenían provincias juntas, unidas, o que tenían terrenos juntos, unidos. Uno de estos varones se llamaba Jairo, el otro se llamaba Carlos. Jairo manda a construir un palacio a su manera, a su gusto. Cuando ya, para no alargarles, cuando ya mandó a finalizar su palacio, mandó a ponerle 10 piedras en la fachada, 10 piedras de diamante que resplandecían bien hermoso. Carlos manda a construir otro palacio, bonito a su parecer, a su manera. Carlos había dicho al arquitecto que le colocara 8 piedras de diamantes al frente. Ambos no sabían, el uno no sabía lo que el mapa o el croquis de la construcción, el plano mejor que tenía el otro, ninguno de ellos sabía. Los constructores o la constructora hizo sus palacios, los construyó, tal cual como cada quien los había puesto en su plano. Jairo, que es el primer hombre que manda a construir, llega, comienza a vivir en su palacio, habita en su palacio. Carlos llega como a los 15 días después que ya Jairo estaba viviendo en su palacio y entra a su palacio de noche. Esa noche llegó cansado, se acostó Carlos. El día siguiente no tuvo tiempo para revisar cómo había quedado su palacio. El día siguiente se asomó por la ventana de su palacio y observaba a lo lejos el palacio de Jairo. Y este hombre le entró un celo tan grande porque dice, qué palacio más lindo le construyeron a Jairo. Yo quería que mi palacio fuera construido así, tal cual como él lo tiene. Vemos que el palacio de Jairo tenía 8 piedras preciosas de diamante, pero el que él había construido para él tenía 10 piedras. Y él buscó la forma de hacer caer a Jairo, de hacerlo quedar en ridículo. Buscó la forma de hacerlo que perdiera todo para él quedarse con el palacio de Jairo, cuando el palacio que él tenía 10 perlas y el de Jairo solo tenía 8. El problema fue que él nunca se dedicó a mirar cómo había quedado el de él, sino que cada mañana observaba por la ventana el de su compañero o el de este hombre Jairo, y el de él, aunque era más bonito, nunca sacó tiempo para mirar cómo había quedado. Es lo que nos suele pasar muchas veces. Tenemos algo bonito de Dios. Tenemos algo precioso de Dios, pero no le damos el valor porque no nos enfocamos en eso que Dios nos dio. Nos queremos enfocar en lo que nuestro hermano tiene, cuando nosotros tenemos algo tan poderoso, tan valioso, que puede transformar mucho, pero no le damos uso por estar pendiente a lo que el otro tiene. Esto es lo que le pasa a María y a Aarón. Y vemos que el pecado llega enseguida. Dice que bien y se aparta la nube, María queda blanca como la nieve, es decir, queda leprosa. En ese tiempo, en esa cultura, en ese entonces, el pecado más miserable era el pecado de lepra, era una persona leprosa. Porque una persona leprosa no podía estar reunida con la sociedad. Una persona leprosa tenía que estar fuera, apartada, vivir solo, encerrado solo. Entonces vemos que Dios lo humilla de tal manera a esta mujer por su pecado. Muchas veces nosotros tenemos algo muy valioso, muy lindo de parte de Dios y no lo valoramos. Queremos hacer lo que el otro hace cuando no estamos llamados para hacer lo que el otro hace.
Y siempre que nos colocamos en este lugar, siempre que nos usamos este método o usamos esta errada herramienta, terminamos mal. Llegó un momento que Saúl quiso ofrecer un servicio que no le correspondía a él, sino era Samuel, sino que como alistaron todo y Samuel, que era el indicado para ejecutarlo, no llegó. Saúl tomó el atrevimiento de hacerlo él cuando no era el indicado y terminó mal. El problema de hoy en día es que nosotros también, igual que esta persona, creemos que podemos hacer lo que el otro hace cuando son cosas únicas que no nos compiten a nosotros, sino a esa otra persona. Muchas veces cuestionamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque ellos tienen su cargo y están ejerciendo su cargo, están enfocados en su cargo. Y nosotros que no nos enfocamos en el nuestro, comenzamos a querer sabotear el trabajo que ellos están haciendo. Y es un pecado muy gravísimo, porque aquí vemos a una María que termina muy, pero muy mal. Sigamos. Dice el versículo 10. En cuanto la nube se apartó, María tenía la piel cubierta de lepra, blanca como la nieve. Aarón miró y vio que estaba leprosa. El pecado, la consecuencia del pecado, nos afecta enseguida, la cometemos. En bien cometemos el pecado, enseguida se nos refleja. Cuando usted está bien y comete un pecado, el pecado entra y usted lo refleja enseguida, porque el pecado es dañino. Aquí vemos que María reflejó que había pecado enseguida. Seguimos con el punto 2 para no alargarlo. Ya vimos el punto 1, que eran los efectos que produce el pecado, que fue separarnos, nos separa del vínculo familiar, nos separa del pueblo, nos separa de la congregación y nos separa de Dios. Ahora vamos a ver el segundo punto, ¿qué nos dice? Dice, segundo punto, los efectos del arrepentimiento y la restauración. Ya vimos el pecado, pecaron, ya no había nada que hacer. Ahora vamos a ver qué efectos produce la restauración. Dios es misericordioso y abre camino para volver. Reconocimiento y humillación. Aarón confiesa su error. Moisés intercede por su fe. O Moisés intercede con fe. Eso lo encontramos en Número 12, 11. Perdón inmediato. Dios escucha la oración y la sana de inmediato. Borra la culpa y restaura su condición espiritual. Reintegración progresiva. Cumplido el tiempo de purificación, vuelve al campamento, recupera el lugar en la familia, en el pueblo y en el servicio. Eso lo vemos en Números 12, 14 y 15. Orden divina. El perdón es gratuito, pero el proceso de restauración enseña y deja huellas para no volver a caer. Lección aprendida. No hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. El arrepentimiento sincero abre la puerta para volver a tener vida, comunión y propósito. Entonces, vemos aquí que María peca, ¿cierto? María peca. Comete un pecado horrible.
Dios la enjuicia, Dios le manda un severo castigo muy, muy devastador, muy humillante, muy difícil. ¿Y qué quería hacer Dios aquí? Dios quería que ella entendiera que su error, aunque se había perdonado o aunque lo podía perdonar, tenía que pagar una consecuencia, tenía que pagar una reprensión. Imagínese usted que nosotros pecáramos a diario y Dios no nos corrigiera. ¿Usted cree que tendríamos redargüimiento en nosotros para no volverlo a hacer? No, si nosotros pecáramos y pecáramos y Dios no nos castigara, nosotros hoy en día fuéramos un desastre. Pero vemos aquí que Dios la castiga enseguida el pecado que ella comete. Quiero leerles el capítulo 15 y el 16 para concluir. Dice, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después del pueblo partió de Azorot y acampó en el desierto de Parán. Es decir, que el pueblo se detuvo durante María estuvo fuera esos 7 días porque el pecado que ella había cometido los había separado de ellos, los había separado de sus cultos, de sus reuniones, y ahora María es expulsada fuera durante 7 días. Leamos el capítulo 14, dice, el Señor respondió, si el padre de ella le hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que estar avergonzada 7 días? Porque queda, pues que quede fuera del campamento 7 días y después podrá volver. ¿Qué quiso decirle Dios aquí? Dios aquí le quiso decir, porque en ese tiempo cuando un hijo pecaba, cuando un hijo cometió un error grave, vergonzoso, difícil de perdonar, muy grave para que me entiendan mejor, en esa tradición el papá como castigo y como humillación y como muestra de que el pecado que su hijo había cometido había sido horrible, había sido severo, lo castigaban de esta manera y era que le escupían en la cara al hijo. El papá escupía al hijo en su cara para que viera que era un acto repugnable, que era un acto de pecado horrible que había cometido. Y cuando el padre escupía en la cara a su hijo, el hijo tenía que estar fuera del campamento 7 días. A los 7 días era que podía regresar. Entonces Dios aquí se está mostrando como ese padre amoroso, como ese padre que nos quiere corregir a nosotros, como ese padre que quiere que nosotros mejoremos. Y por eso es que usted se está dando de cuenta que Dios le dice en el capítulo 14, le dice así. Por eso es que Dios en el capítulo 14 le dice, si el padre de ella lo hubiera escupido en la cara, no tendría que estar avergonzada 7 días, pues que quede fuera del campamento 7 días y después podrá volver. Dios le está diciendo a Moisés aquí, ve, ella cometió un pecado delante de mí. Si lo hubiera cometido delante de su padre, el padre lo hubiera escupido en la cara y lo hubiera echado fuera del campamento 7 días. Pues esto mismo voy a hacer yo. Cometió un pecado horrible, yo la voy a perdonar, pero que demore los mismos 7 días de castigo que los demore fuera del campamento. Y tenía que demorarlo porque estaba leproso. Entonces vemos que a veces cometemos pecados muy severos que nos distancian de nuestro vínculo familiar, que nos separa de lo que queremos, de los cultos, de las reuniones, de nuestra propia familia y directamente de nuestro Dios. Y es muy difícil eso. Pero este pasaje nos deja claro
de que aunque ellos pecaron, ellos se arrepintieron y Dios los restauró y Dios perdonó su pecado. Y yo les voy a decir, cuando usted peca y se arrepiente, es muy bueno. Pecar y arrepentirse es muy bueno, pero sabe que hay algo mejor. Hay algo mejor y es no pecar. Pecar y arrepentirse es bueno, pero no pecar es mejor. Porque muchas veces el pecado que cometemos deja rencillas dañinas y vemos que este pecado que ella comete aparece más adelante y daña a Corella toda su familia. Entonces, la invitación es a tener cuenta qué vamos a hablar, de qué tema vamos a hablar, o qué máscara queremos usar o qué llave queremos usar para comenzar a hablar de alguien. Ojo con esto, que es algo muy delicado. Es algo muy delicado el pecado de la murmuración, porque vemos que Dios lo castigó enseguida y este pecado hoy está vigente en las iglesias como si fuera normal. Hoy en día creemos que el pecado es fornicación, es adulterio, es robo, es matar, es esto y lo otro. Y mientras estamos enfocados que el pecado solamente es eso, estamos murmurando, estamos señalando a nuestro hermano que cayó, que falló, y creemos que nosotros somos santos y que todo está bien, cuando delante de Dios somos despreciables. Muchas veces un hermano peca y lo juzgamos por su pecado, por meses, por años. Y ese hermano que pecó, que cayó, se arrepintió y Dios lo restauró y él se levantó. Y Dios lo perdonó y nosotros nunca lo perdonamos y lo seguimos señalando. Y estamos creyendo que nosotros estamos bien y vamos a ver que el que cayó ya se levantó, está bien delante de Dios, y usted que cree que nunca cayó, está mal delante de Dios y Dios lo mira con desprecio por su forma, por su actitud. Entonces hoy lo reto a que tengamos muy en cuenta este pecado de murmuración, que es muy común, pero es muy dañino. Este pecado es muy común en las iglesias y usted sabe que es así, pero es muy dañino para el corazón, para la vida espiritual. Usted puede estar lleno de lepras y no se ha dado de cuenta. Ya concluyo con esto. Mensaje final. Cuidado con lo que entra por la puerta de tu corazón. Lo que parece preocupación puede ser celo desordenado. Lo que parece desecho puede ser orgullo. Vigila qué clase de semilla vas a sembrar, porque puede durar más de lo que crees. Si caes, no quedes en la culpa. El mismo Dios que corrige es el que restaura. Muchas veces el pecado nos toca la puerta, pero hoy lo invito a tener mucho cuidado cuando tu puerta suena, porque muchas veces tú no participas, tú crees no participar en el pecado, pero con solamente tú prestar tu oído a una murmuración de otra persona, con solo tú callar, hacer silencio ante una persona que está hablando mal de otra, tú ya pecaste igual que esa persona. Es muy probable que Aarón no haya dicho palabra alguna aquí, sino María es la que habla y lo influencia. Y él tenía toda la potestad para no contaminarse con el pecado de su hermana María, porque él era el sumo sacerdote, él era quien imponía las reglas, él era quien imponía cómo hacer las cosas. Él podía decirle, ven acá María, un momento, ¿cómo es posible que tú vas a hablar de Moisés, nuestro líder? Esto no debes de hacer. Y hubiera sido diferente el asunto, pero él le prestó su oído a esa clase de pecado y terminó pecando juntamente con María. Entonces mi consejo es, tengamos muy en cuenta lo que vamos a hacer, a quién vamos a prestar nuestro oído, y cuando nuestra puerta suene, miremos bien quién es, porque nunca el pecado llega diciendo, tocando la puerta, diciendo,
Pum, 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 pum. Y si usted le pregunta quién es, nunca le va a decir soy yo, el pecado, vengo a destruir tu familia. Jamás. El pecado toca la puerta y se camufla de tal manera que usted cree que no es el pecado. Entre más él sepa que quien está para él es mucho mejor que usted no sepa que quien está tocando la puerta es el pecado. Entre menos sepa usted que es el quien está tocándole la puerta, para él es mucho mejor. Él nunca se le va a reflejar. Yo soy el pecado. Déjame entrar, que te voy a destruir. No, él se le disfraza de cualquier otra forma para cuando usted lo deje entrar, que ya esté adentro, es que le hace un daño severo en su hogar, en su familia. Vemos aquí que cuando el pecado toca la puerta, María y Aarón viene disfrazado como una preocupación, como una incomodidad por una mujer forastera, extraña que Moisés había conseguido. Pero en sí ese no era el asunto, porque la máscara se les cae ahí enseguida. Cuando dicen no ha hablado Dios también por nosotros, ¿acaso solamente ha hablado por él? Ahí vemos que el pecado entró con una máscara y pronto se le cae. Mis hermanos, es una invitación muy especial a que mire, haga un análisis en su vida. Si había cometido esta clase de errores antes, no puede hacer nada con la semilla que ella sembró, pero sí puede hacer con lo que va a seguir sembrando de ahora en adelante. Asegúrese de sembrar semillas que edifiquen, que transformen y que sean de bendición para muchos y que no pese a nadie en recogerlas más tarde. Es un placer para mí saludarles. Les extiendo un saludo muy, muy importante, muy cordial a todos los que nos miran a través de TikTok, a través de Facebook, a través de este canal de YouTube. Bendiciones, que Dios les bendiga. Feliz noche. Bye bye.